Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo. Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816.
También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción. Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas.
Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años. A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido. Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 km por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía. Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos, y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa.
Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares. Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era. Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer, esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo. La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas, aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro.
En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto. Ha estado allí más de 3.000 millones de años, pero ahora parte de la corteza más antigua de la Tierra se está desmoronando. Hoy en día, nuestros continentes parecen estar fijos en su lugar. Sin embargo, durante un periodo muy largo, se han movido y desplazado bastante gracias a la actividad tectónica, que hace que partes de la superficie terrestre se deslicen lentamente como piezas de un gigantesco rompecabezas. Algunas de las partes más estables de estas piezas de rompecabezas se llaman cratones. Los cratones son secciones de rocas muy antiguas y fuertes que forman las raíces de los continentes y los mantienen unidos. El cratón de América del Norte es uno de ellos. Constituye una gran parte de los Estados Unidos, casi la mitad de Canadá y la mayor parte de Groenlandia. Los científicos han identificado alrededor de 35 de estos grandes y antiguos cratones en todo el mundo. Estos cratones han permanecido mayormente en el mismo lugar durante cientos de millones de años debido a su gran resistencia. Sin embargo, en 2014, descubrieron que los cratones podrían no ser tan indestructibles como se pensaba. Algunos cratones habían perdido partes de sus fuertes raíces debido a ciertos procesos geológicos y se volvieron más delgados. Parece que los cratones podrían volverse menos estables y sufren más cambios tectónicos. En el año 2024, los científicos de la Universidad de Geociencias de China analizaron una antigua masa terrestre llamada Cratón del Norte de China, o NCC por sus siglas en inglés. Querían aprender más sobre cómo algunas de las regiones rocosas más antiguas de la Tierra pueden fragmentarse. Este proceso de desintegración de cratones se llama decratonización. El NCC es muy interesante de estudiar porque tiene tres partes principales: el bloque occidental, el bloque oriental y el orógeno transnorte de China, una zona que se encuentra entre los dos bloques. Los científicos descubrieron que durante la era mesozoica, el bloque oriental perdió sus raíces profundas y antiguas debido a los fuertes movimientos terrestres llamados eventos tectonomagmáticos. Entonces, los científicos querían ver cómo los procesos en el manto y los movimientos de las placas terrestres llevaron a la fragmentación del NCC. Crearon modelos 4D que muestran cómo cambió la forma del NCC a lo largo del tiempo, incluyendo su forma en la superficie, cómo se estiraron sus capas y la manera en que las ondas sísmicas se movieron a través del cratón. Descubrieron que una sección de la placa tectónica se deslizó debajo del cratón y luego comenzó a retroceder. Este movimiento de rodadura y estiramiento hizo que la roca resistente adelgazara y con el tiempo perdiera estabilidad. Todo esto comenzó hace unos 200 millones de años, en el período Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban el mundo. El Cratón del Norte de China no es el único lugar donde puede ocurrir este proceso de descratonización. Otros cratones, como los de América del Norte, América del Sur y la región del Yangtze en China, podrían haber experimentado cambios similares. Los científicos dicen que esto muestra cómo los continentes han cambiado y evolucionado lentamente durante miles de millones de años. Y parece que, en lo que respecta a la geología,
No hay lugar que esté por completo a salvo de los cambios, pero no hay motivo de alarma. No lo notamos, pero la superficie de nuestro planeta nunca deja de moverse, y es lo normal. Sin embargo, a veces, este movimiento trae cambios dramáticos. En 2017, los científicos hicieron un anuncio oficial. Zelandia puede ser llamada un nuevo continente. Las plataformas de este continente misterioso yacen a una profundidad de unos 1000 metros bajo el nivel del mar. La corteza oceánica cercana se sumerge aún más profundo, a 3000 metros por debajo de eso. Los geólogos han descendido para recolectar rocas del fondo oceánico. Han descubierto que, a diferencia de la corteza oceánica cercana, que está compuesta por rocas basálticas frescas, la corteza alrededor de Nueva Zelanda es una mezcla de granito antiguo, piedra caliza y arenisca. Todo esto grita corteza continental. Además, los científicos han descubierto una estrecha franja de corteza oceánica que separa a Australia de la tierra oculta de Zelandia. Esto significa que son dos continentes distintos. Hace 85 millones de años, Zelandia decidió separarse del supercontinente Gondwana. Millones de años después, la poderosa placa del Pacífico, la campeona de peso pesado de las placas tectónicas, decidió sumergirse bajo la corteza continental de Zelandia. Y así fue como la raíz de Zelandia, esa conexión con su corteza continental, se desprendió y descendió a las profundidades. Y eso no es todo lo que sucede en el ámbito tectónico de esta parte del mundo. Hace 120 millones de años, Australia y la Antártida eran una sola masa de tierra. Tomaron caminos separados, pero la Antártida no se fue con las manos vacías. Hoy, hay una meseta oceánica en el Océano Índico. Hace mucho tiempo, estaba conectada a otro continente perdido, el microcontinente Kerguelen. Los científicos creen que formaba un puente terrestre entre India y la Antártida. Para descubrir cómo era, podemos observar un pequeño archipiélago en el sur del Océano Índico, las Islas Kerguelen. Estas islas son todo lo que queda de la antigua masa terrestre. Tienen un clima frío y presentan glaciares debido a su proximidad con la Antártida. Pero en el pasado, el clima aquí debió haber sido templado, con abundante lluvia. Los animales y las plantas habrían sido similares a los que viven en las regiones tropicales hoy en día. Otro continente perdido y encontrado no está escondido en el océano, sino bajo Europa. Se llama Gran Adria y colisionó con Europa y comenzó a hundirse debajo de ella hace aproximadamente 100 millones de años. Hoy en día yace bajo Italia, Grecia y los Balcanes. Su tamaño e incluso su forma coinciden con la de Groenlandia, la isla más grande del mundo. La Gran Adria ya no es visible, pero dejó algunas pistas. Partes de ella quedaron incrustadas en los Alpes. Otros fragmentos forman parte de las actuales Italia y Croacia, al otro lado del mar Adriático. Las rocas calizas del antiguo continente comenzaron a cambiar una vez que quedaron bajo la masa terrestre europea. El gran calor y la presión a lo largo de decenas de millones de años alteraron su estructura. Y fue entonces cuando la caliza salió de escena y el mármol ocupó su lugar. La Gran Adria no era una pieza sólida de tierra como el gran continente que vemos hoy, sino más bien una enorme plataforma somera bajo el agua. Con el tiempo, arena, lodo y otras cosas se depositaron en esta plataforma y lentamente se convirtieron en roca. La Gran Adria pudo haber sido un poco como Zelandia o los Cayos de Florida, una cadena de pequeñas islas sentadas en un mar poco profundo. Sobre el agua, tal vez había muchas islas pequeñas y archipiélagos, y debajo de las olas había coloridos arrecifes de coral llenos de vida marina. Si vivieras en aquel entonces y tuvieras un tanque de buceo, habría sido un lugar increíble para bucear y explorar. Así que, con todo lo que está pasando con los cratones, ¿quién sabe? Podríamos ver un nuevo continente en el futuro. Además, estudiar la corteza terrestre con mayor profundidad puede cambiar la historia tal como la conocemos. Científicos de Copenhague han hecho un descubrimiento asombroso sobre el verdadero lugar de origen de Escandinavia, y no es donde pensábamos.
Después de estudiar arena y roca de partes remotas de Finlandia, descubrieron que las raíces de Escandinavia en realidad provinieron de Groenlandia hace más de 3.750 millones de años. Esto significa que el área donde ahora se encuentran los países nórdicos es 250 millones de años más antigua de lo que los científicos creían. Y lo sabemos ahora gracias a pequeños cristales llamados zircones encontrados en las arenas de los ríos finlandeses. Cuando los científicos analizaron su composición química, se dieron cuenta de que la antigüedad de los cristales coincidía con las rocas halladas en Groenlandia, no en Escandinavia. Utilizaron técnicas especiales para analizar elementos como uranio, plomo, lutecio y hafnio, y determinaron que la base rocosa de Escandinavia probablemente se separó de Groenlandia hace miles de millones de años. Una pequeña semilla de tierra comenzó a derivar a través de la superficie de la Tierra durante cientos de millones de años. Esta pieza finalmente se asentó donde hoy está Finlandia. Con el tiempo, nuevas capas de roca se formaron alrededor de esta semilla y lentamente se convirtieron en la Escandinavia que vemos en los mapas hoy en día. El mismo estudio podría ayudarnos a replantear cómo se formaron por primera vez los continentes en la Tierra. La teoría más aceptada es que la corteza continental comenzó a crecer justo cuando se formó el planeta, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Pero nuevos estudios muestran señales de que los continentes recién empezaron a crecer 1.000 millones de años después. Los científicos explican que los continentes pueden haber comenzado como pequeñas semillas de corteza antigua en diferentes lugares. Con el tiempo, estas semillas crecieron y formaron las masas terrestres que conocemos hoy. Estas antiguas semillas no solo se encuentran en Escandinavia, sino también en Australia, Sudáfrica e India. Los científicos no están seguros de si todas estas semillas provienen del mismo lugar o si crecieron por separado en diferentes partes del mundo. Así que todavía queda mucho por aprender y los científicos tienen que seguir investigando si todas estas antiguas semillas están relacionadas entre sí. Entre el año 774 y 775, la Tierra fue golpeada por una mega explosión de radiación. Esta fuerte ráfaga de energía dejó su huella. Los anillos de los árboles de ese año muestran niveles excesivamente altos de material radiactivo. ¿Pero cuál fue exactamente la causa? Los científicos tienden a pensar que fue una llamarada solar. Algunos creen que tal vez una supernova masiva causó la ráfaga de radiación. Después de analizar el carbono radiactivo y el berilio en los anillos de los árboles, los científicos descartaron otras posibilidades. Inicialmente consideraron que podría haber sido una colisión entre estrellas de neutrones o entre una estrella de neutrones y un agujero negro. Estos tipos de choques producen una ráfaga superrápida de rayos gamma sin ningún espectáculo de luz, lo cual concuerda mejor con la evidencia. Pero ese tipo de colisiones son extremadamente raras. Flight cree que es poco probable que esta sea la respuesta. Él calcula que deberíamos ver uno de estos fenómenos en nuestra galaxia una vez cada 1 millón de años, por lo que haber tenido uno hace apenas 1200 años parece bastante increíble. Los científicos están muy preocupados por estos sucesos raros. Si uno ocurriera más cerca de la Tierra, podría causar serios problemas en la vida de nuestro planeta. Incluso si estuviera a miles de años luz de distancia, un fenómeno similar hoy traería un enorme caos con todos los sofisticados sistemas electrónicos de los que dependemos. Por lo tanto, es bueno que esas ráfagas de rayos gamma sean tan raras, porque si fueran más comunes, la Tierra podría enfrentar tiempos difíciles. Tal vez pienses que si nuestro planeta pudo soportar mega explosiones de radiación, podría resistir algo menos aterrador, como las langostas. Lamento decirlo, pero no es del todo cierto. Allá por 1874, durante un verano caluroso en Kansas, las cosas tomaron un rumbo extraño. Las langostas, o debería decir acrídeos, invadieron las grandes llanuras. Descendieron como una tormenta, cubriendo casas, árboles e incluso a los trenes que pasaban. Estos insectos tenían una misión: causar el caos. Los agricultores tuvieron que apresurarse para proteger sus pozos y todo lo que valiera la pena salvar.
Las langostas aterrizaron por todas partes y causaron estragos en todo lo que veían. Incluso las pobres ovejas perdieron su lana. Las langostas despojaron de pintura los vagones y quitaron los mangos de los rastrillos, así de destructivas eran. El ganado intentó contraatacar comiéndoselas, pero eran demasiadas. Ese año, estos bichos causaron alrededor de $200 millones en daños a los cultivos. La invasión de las langostas fue tan dura que incluso el ejército de Estados Unidos intervino para ayudar. Al final, las langostas comenzaron a desaparecer y las llanuras se salvaron de mayores devastaciones. Los desastres naturales pueden ser incluso más impredecibles que las ráfagas de radiación espacial y las invasiones de langostas. Mira esto. En junio de 2017, un criador de renos del noroeste de Siberia estaba ocupado en lo suyo cuando de repente escuchó una explosión tremendamente fuerte y vio humo saliendo del suelo. Si eso me pasara a mí, saldría corriendo. Más tarde encontraron un enorme agujero que tenía unos 7 metros de ancho y casi 20 metros de profundidad y estaba rodeado de trozos de hielo y tierra. Resultó que había más de 17 de estos agujeros negros en la zona. Estaban llenos de agua turbia y rodeados de misterio. Algunas personas pensaban que eran sumideros, otros estaban seguros de que fueron el resultado de pruebas de dispositivos secretos o incluso de un montón de meteoritos. La idea más reciente es que estos huecos son en realidad cráteres causados por el calentamiento del Ártico, que derrite el suelo congelado. La teoría sostiene que, a medida que el suelo se descongela, las bolsas de gas atrapadas bajo la superficie estallan y así forman estos agujeros dramáticos. Aparentemente estos extraños cráteres han aparecido en lugares específicos de Siberia, donde fallas geológicas antiguas han estado liberando gas natural caliente durante años. Combina eso con algo de metano residual de sedimentos de lagos antiguos y tienes la receta para algunas sorpresas explosivas a medida que el planeta se calienta. ¿Todavía no tienes miedo? De acuerdo. Tal vez te asusta la oscuridad, ¿cierto? Si es así, no te habría gustado vivir en el 536. Fue el año en el que el mundo vivió un loco periodo de 18 meses de oscuridad. Una niebla misteriosa cubrió Europa, Medio Oriente y partes de Asia, bloqueando el sol y causando caos. Era como la Edad Oscura, pero de verdad. Resulta que la principal responsable de esta niebla fue una erupción volcánica ocurrida en Islandia, que esparció cenizas por todo el hemisferio norte, causando la caída de las temperaturas y el fracaso de las cosechas. La gente se congelaba y se moría de hambre. Fue un desastre. Incluso los historiadores de entonces hablaban de lo extraño que era. El sol parecía la luna, los veranos eran helados e incluso nevaba en China en verano. Todo se debía a las cenizas volcánicas que bloqueaban el sol. Y para empeorar las cosas, este periodo de oscuridad desencadenó el inicio de la peste bubónica en el año 541. ¡Qué época difícil para estar vivo! Regresemos rápidamente a Siberia. Allá por 1908, muy adentro del territorio, un asteroide hizo una visita inesperada. Hoy lo conocemos como el asteroide de Tunguska, pero no obtuvo su nombre de inmediato. La gente del lugar apenas alcanzó a ver el espectáculo, una brillante bola de fuego surcando el cielo seguida de un estruendo impresionante. Los árboles salían disparados, los incendios ardían y los animales tampoco estaban demasiado contentos. Pero como la zona era tan remota, no fueron muchos los que se dieron cuenta. Durante casi 2 décadas, nadie se molestó en visitar el sitio de Tunguska. La gente tenía demasiado en qué pensar en aquel entonces, pero después los científicos finalmente llegaron allí y encontraron evidencia de las travesuras del asteroide. En expediciones posteriores, descubrieron micropartículas espaciales. Avanzando hasta hoy, la NASA tiene todo un programa de defensa planetaria. Incluso enviaron una misión para probar tecnología de desviación de asteroides, porque quién sabe cuándo vendrá a tocar a nuestra puerta la próxima roca cósmica, ¿verdad? A mediados del siglo XIX ocurrió otro épico fenómeno solar conocido como el evento Carrington. Puede que no parezca gran cosa, pero tuvo consecuencias bastante graves. El día siguiente al suceso, la Tierra fue golpeada por una tormenta geomagnética increíble que descontroló los telégrafos y llevó a las auroras hasta los trópicos, lugares a donde casi nunca llegan.
Pero toda esta locura climática espacial comenzó con cosas extrañas que ocurrieron en la superficie del Sol, como las manchas solares. De estas manchas pueden surgir llamaradas solares y otros fenómenos electromagnéticos que interfieren con nuestra tecnología. Tormentas solares poderosas como esta pueden ser expulsadas del Sol a velocidades de hasta 3 kilómetros por segundo. Pueden contener miles de millones de toneladas de material solar, acompañadas de un pequeño campo magnético atrevido que disfruta alterando el campo magnético de la Tierra cuando se encuentran. Ahora presta atención, nos estamos acercando al próximo máximo solar en 2025, así que es buen momento para revisar la historia de las peores tormentas solares como el evento Carrington y tomar nota. Imagina si una tormenta similar ocurriera hoy. Las empresas quedarían desconectadas y enfrentaríamos daños graves. Por suerte, estas megatormentas solares no ocurren muy a menudo, pero oye, el clima espacial es difícil de predecir, así que quién sabe cuándo será la próxima. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años.
se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado.
Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. El 2 de noviembre del año 2000, la primera tripulación de astronautas llegó a la Estación Espacial Internacional. Han pasado casi 25 años y la EEI sigue siendo uno de los proyectos más destacados de la humanidad. Durante todo este tiempo, 280 astronautas de 23 países han visitado la estación. Este lugar se ha convertido en un laboratorio flotante para la investigación espacial, donde personas de todo el mundo se unen para explorar el universo. La estación sigue siendo una fuente de inspiración para escritores y directores de cine. No solo es una de las partes más importantes del campo científico de la humanidad, sino también un atributo importante de la cultura pop. La estación completa una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos, y muy pronto, uno de sus recorridos se convertirá en el último. La NASA va a destruir la EEI. Los fans del espacio y la ciencia ficción pueden sentirse tristes en este momento, pero hay buenas razones para tomar una decisión tan difícil. La EEI, como cualquier objeto físico, no es eterna, especialmente en las condiciones del espacio exterior. Claro, no hay oxígeno, atmósfera, oxidación de materiales ni presión del aire, pero la EEI se mueve a una altitud de aproximadamente 420 kilómetros sobre la superficie de la Tierra a una velocidad de 28.800 kilómetros por hora. Casi 20 veces más rápido que la velocidad del sonido. Además, el espacio alrededor del planeta está lleno de escombros que consisten en satélites rotos. Y no te olvides del polvo estelar y las diminutas piezas de meteoritos. ¿Qué pasaría si algo chocara con la estación y la hiciera pedazos? Sí, la NASA está rastreando los pedazos más grandes de escombros, pero cada año hay más y más. Bajo estas condiciones, la estación no puede servirnos para siempre. Las piezas se están desgastando y los sujetadores de la estación se están debilitando y requiere de reparaciones frecuentes. Se suponía que la estación solo duraría 15 años, pero al final durará el doble. En 2030, los astronautas dejarán la EEI y luego será destruida. Pero, ¿cómo se puede hacer esto dada la magnitud de este objeto? Pesa 430 toneladas y tiene el tamaño de un campo de fútbol. Es el objeto más grande después de la Luna que orbita nuestro planeta. Se realizaron 42 lanzamientos al espacio para construir esta gigantesca estructura. Dado su tamaño y su proximidad a la Tierra, destruir la estación implica un gran riesgo. Imagina que se desintegra en miles de fragmentos que caen a la superficie de nuestro planeta. Sí, algunos de estos pedazos se quemarán en la atmósfera, otros caerán en el agua, pero algunas partes grandes pueden caer sobre ciudades. Será una devastadora lluvia de meteoritos. Esta opción es demasiado peligrosa, pero es exactamente lo que la NASA está a punto de hacer. La eliminación de la estación probablemente será una tarea más compleja que su creación. Por supuesto, los científicos han considerado otras opciones además de la destrucción. Por ejemplo, podríamos devolver a todos los astronautas a la Tierra y luego enviar la estación a una órbita más alta para que vuele allí para siempre. Sin embargo, tal operación sería demasiado costosa. Además, cambiar la órbita podría no salvar la estación de colapsar. Definitivamente no necesitamos un enorme trozo de metal que pueda desintegrarse en cualquier momento sobre nuestras cabezas. Por eso, destruir la estación es la única opción. Para destruirla, los científicos planean enviarla a una órbita terrestre más baja, luego llevarla a través de la atmósfera, donde algunas partes se quemarán, y después sumergir la estación en una parte remota del océano, donde los barcos no navegan y los peces no nadan. A propósito, este lugar se llama Punto Nemo y está ubicado en el Océano Pacífico Sur. Este es el punto más alejado de la tierra firme. Durante muchos años se han estado arrojando desechos espaciales y satélites fallidos allí.
Se considera uno de los sitios más desolados y solitarios de la Tierra. La NASA planea dejar caer la EEI en ese lugar. Pero esto requiere cálculos y controles muy precisos. La operación no puede llevarse a cabo sin un remolcador espacial. Y esta máquina única será inventada por la compañía SpaceX de Elon Musk. Musk firmó un contrato de $845 millones con la NASA. Según el acuerdo, la estación debería ser destruida de forma segura para 2031. Y así es como va a ocurrir esta operación cinematográfica. El dispositivo que bajará la EEI a la Tierra se construirá según el diseño de la cápsula de la nave SpaceX Dragon. Los científicos planean calcular los detalles de la trayectoria de vuelo de la estación, todos los ángulos de incidencia y la velocidad de movimiento. No se puede cometer error alguno, ya que cualquier cálculo equivocado conducirá al desastre. Nuestro planeta es un objeto gigante con una poderosa fuerza gravitacional que atrae otros objetos hacia sí mismo. La EEI utiliza propulsores para resistir esta atracción y mantenerse a la misma altura. Por lo tanto, en primer lugar, la estación deberá reducir su resistencia. Si es necesario, puede usar los motores para ajustar la ruta. Desde una altitud de 420 kilómetros, la estación descenderá a una órbita de 330 kilómetros sobre la Tierra. Después de eso, SpaceX lanzará su remolcador espacial. Todo esto sucederá un año antes de la fecha programada de destrucción. Durante este tiempo, los astronautas guardarán el equipo científico, se despedirán de la estación y regresarán a casa. Este triste momento será grabado en cámara y publicado en Internet. Después de eso, todo el planeta observará el dramático final de la EEI. El remolcador espacial se acoplará a la estación y la transportará al punto más bajo de la órbita, a unos 145 kilómetros sobre la superficie. Allí, la estación experimentará una enorme resistencia del aire. Será cada vez más difícil controlar la caída. El remolcador debe estar equipado con potentes motores de cohete para corregir el vuelo. Los científicos controlarán el transbordador, calculando la trayectoria de la caída. Luego, el dispositivo de SpaceX comenzará a empujar la estación hacia abajo. El gigantesco objeto espacial pasará por las capas más densas y peligrosas de la atmósfera. La atmósfera quemará la estación, que para entonces se estará desintegrando. Será un espectáculo de fuego hipnotizante. Algunas partes se consumirán en el aire y otras atravesarán la barrera. A alta velocidad, las partes incandescentes chocarán con la superficie del Océano Pacífico. Millones de personas estarán viendo el último vuelo de la leyenda espacial en las pantallas de sus dispositivos y televisores. El agua se acercará y ¡pum! Las piezas de la estación chocarán contra el agua con un ruido ensordecedor. Muchos fragmentos más pequeños caerán cerca. Toda la estación se enfriará rápidamente y se hundirá hasta el fondo del océano. ¡Misión cumplida! Pero la historia de la estación no terminará. El punto Nemo está a 4.345 kilómetros de distancia de la Tierra más cercana en cualquier dirección. Pero la mejor forma de llegar es desde la isla de Pascua, Chile. ¿Qué pasaría si personas adineradas de todo el mundo volaran a Chile para luego viajar al punto Nemo? Imagina esto: recorrer miles de kilómetros solo para llegar al sitio del accidente de la EEI. La gente descenderá en batiscafos hasta el fondo del océano y sacará los restos de la estación. Alguien podría empezar a venderlos. Otros los conservarán en casa como parte de una colección. Quizás la NASA recupere algunos módulos de la estación para exhibirlos en un museo. Pero, ¿qué ocurrirá cuando los científicos finalmente se deshagan de la EEI? El laboratorio espacial se utiliza para investigaciones en el espacio. Después de su destrucción, la investigación continuará, pero a una escala mayor. La humanidad tiene que explorar Marte, ¿recuerdas? Para una misión tan importante, es necesario preparar a los astronautas en condiciones similares a las del planeta rojo. La Luna es el lugar perfecto. La NASA está llevando a cabo la misión Artemis.
Exploraremos la superficie lunar y desde allí emprenderemos un largo viaje a Marte. A finales de 2022, la NASA lanzó una sonda que voló más allá de la Luna. El próximo vuelo se lanzará con personas a bordo. El tercer vuelo será la primera visita humana a la Luna desde 1972. Poco a poco, paso a paso, la agencia planea llevar a varios astronautas y módulos de estación espacial a la superficie de la Luna. Construirán grandes bases de investigación donde se prepararán para el primer vuelo humano a Marte. Por cierto, ¿estarías dispuesto a emprender un peligroso viaje al planeta rojo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo.
Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que ha sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Los eclipses solares son increíbles de presenciar porque la luna y el sol parecen superponerse a la perfección en nuestro cielo, a pesar de que el sol es mucho más grande y su diámetro es 400 veces mayor. El truco está en que la luna también está 400 veces más cerca de nuestro planeta, así que terminan viéndose del mismo tamaño. Lamentablemente, en algún momento de la historia de nuestro planeta, los eclipses solares dejarán de ocurrir. El problema es que la luna se está alejando de la Tierra, desplazándose unos 4 centímetros cada año. Debido a este movimiento, la luna ya no bloqueará por completo el sol. Los expertos de la NASA calcularon cuándo sucederá el último eclipse solar. Afirman que todavía faltan unos 600 millones de años, así que ninguno de nosotros estará aquí para verlo. Hablando de cosas que no veremos en nuestra vida, deberíamos añadir a esa lista a las estrellas que explotan.
Sabemos cómo lucen las estrellas cuando mueren gracias a los telescopios, pero nunca hemos visto una a simple vista apareciendo sobre nosotros. Betelgeuse puede no ser un nombre familiar, pero es importante saber que es una estrella roja supergigante ubicada a aproximadamente 1000 años luz de nosotros. Lo que la hace especial es que podría explotar y crear un espectáculo nunca antes visto desde la Tierra. Se ignora cuándo explotará. Lo que sí sabemos es que Betelgeuse está en las últimas etapas de la combustión de carbono en su núcleo, y esta fase de combustión de carbono por lo general dura alrededor de 1000 años. Tal vez no veamos colapsar ninguna estrella pronto, pero dado que este fenómeno probablemente sea inofensivo para nuestro planeta, es algo emocionante que las futuras generaciones pueden esperar. Además, si tienes curiosidad por ver Betelgeuse en el cielo nocturno, es visible en las noches de enero y febrero, y a principios de agosto puedes verla antes del amanecer. Tiene un tono anaranjado rojizo único, perfecto para mostrarle a los escépticos que las estrellas sí vienen en colores. Nuestro planeta también sufrirá muchos cambios en el futuro. Si pudiéramos viajar unos cuantos millones de años hacia adelante, podríamos no reconocer los mapas. Actualmente la Tierra tiene 7 continentes, pero no siempre ha sido así, y lo más probable es que también cambie en el futuro. Hace unos 310 millones de años, la Tierra tenía un megacontinente llamado Pangea. Hace aproximadamente 180 millones de años comenzó a fragmentarse. Ahora los científicos creen que en los próximos 200 millones de años o más podríamos ver la formación de otro gran continente. De hecho, tal vez estemos justo en medio de la formación de este supercontinente. Hay varias maneras en que podría surgir esta nueva Tierra, cada una con su peculiaridad. Todo depende de cómo se dividió Pangea y cómo nuestros continentes todavía están reorganizándose. Nuestro día, el ciclo de 24 horas en el que vivimos, también se está alargando lentamente. Este cambio gradual y sigiloso nos llevará a días de 25 horas de duración. Y esta es la razón por la que está sucediendo, la rotación de la Tierra. Ese giro que hacemos cada día está volviéndose un poco más lento cada año, y todo gracias a la Luna. Nuestro satélite está robando algo de energía de la Tierra. Sabemos que esto ocurre gracias a un aparato genial llamado retroreflector de rango láser. Este dispositivo dispara rayos láser hacia la Luna, y cuando esos rayos rebotan de vuelta a la Tierra, tardan un poquito más en regresar. Este pequeño retraso es una pista de que nuestros días se están alargando. Entonces, ¿cuánto falta para que tengamos una hora extra cada día para terminar nuestra lista de tareas? Bueno, los expertos de la NASA hicieron algunos cálculos. Durante el último siglo nuestros días se han alargado 1,4 milisegundos. Si ampliamos la perspectiva y observamos los últimos 2000 años utilizando registros históricos de eclipses solares, nuestro día se ha extendido en promedio 2,5 milisegundos cada siglo. Dejando de lado los tediosos cálculos, necesitaremos unos 50.000 años para que se añada un segundo extra a nuestro día. Eso significa que pasarán 180 millones de años para que un día aquí en la Tierra tenga 25 horas. Esto, por supuesto, si no ocurre alguna otra cosa con la rotación de nuestro planeta mientras tanto. La Vía Láctea y una de sus vecinas más cercanas, Andrómeda, tienen planes de fusionarse en el futuro. Nosotros no estaremos aquí para experimentar este fenómeno, pero probablemente no se sentirá como un cambio significativo desde la Tierra. Puede parecer un poco extraño que las galaxias colisionen, especialmente porque sabemos que el universo está en expansión. Si las galaxias se están alejando cada vez más, ¿cómo es que aún así consiguen encontrarse? Bueno, las galaxias cercanas hacen algo más que flotar. Cada una tiene un efecto sobre la otra a causa de la gravedad. Esa es la razón por la que la Vía Láctea y Andrómeda se están acercando a unos 300 kilómetros por segundo. Si hacemos los cálculos, significa que su colisión no ocurrirá hasta dentro de 4.500 millones de años. Y lo más probable es que pasen una a través de la otra sin que se perciban cambios visibles desde adentro de nuestro sistema solar. Llegará un momento en un futuro lejano en que los impresionantes anillos helados de Saturno tampoco estarán allí, al menos según algunas investigaciones recientes. La misión Cassini de la NASA, que pasó su tiempo orbitando Saturno entre 2004 y 2017, recopiló nueva información sobre estos anillos y sobre cuándo podrían desaparecer. Verás, los científicos han debatido durante un tiempo acerca de cuán antiguos son.
Algunos pensaban que debían ser bastante jóvenes porque todavía son muy brillantes y helados. Supusieron que, tras miles de millones de años, deberían haberse desgastado y oscurecido por todos los objetos espaciales que chocaban contra ellos. De hecho, es posible que estos anillos todavía estuvieran formándose mientras los dinosaurios vagaban por la Tierra. Cuando los objetos espaciales se infiltran en los anillos, empujan material desde el círculo más interno hacia Saturno a una velocidad bastante alta. Como resultado, Cassini observó que los anillos perdían toneladas de masa cada segundo. Eso significa que estos anillos no van a ser visibles por mucho más tiempo, al menos en términos cósmicos. Se estima que durarán quizá unos pocos cientos de millones de años como máximo. También podríamos perdernos el próximo suceso cósmico, pero por poco. Esto se debe a que, según algunas estimaciones, tal vez ocurra en solo 100 años. El campo magnético de la Tierra podría colapsar, invirtiendo sus polos norte y sur. Los investigadores afirman que el campo magnético de nuestro planeta ha estado en constante declive durante los últimos 3000 años, y si esta tendencia continúa, podríamos alcanzar un punto crítico en menos de 1000 años. Para que los polos del planeta se intercambien, el campo magnético necesita debilitarse un 90% y esto puede tardar miles de años. Durante esta fase vulnerable, nuestro planeta pierde su escudo magnético protector y permite la entrada de más rayos cósmicos del espacio. La última vez que ocurrió este cambio de polos fue hace casi 800.000 años. El problema es que actualmente estamos a una de las fases más riesgosas. El campo se está debilitando, pero hay una posibilidad de que recupere su fuerza. Sin embargo, con esta tasa de declive, podría desplomarse a casi cero en solo unos pocos siglos o un milenio. Y ya estamos presenciando los efectos del campo magnético debilitado en nuestros satélites. En la inmensa extensión del Océano Atlántico, entre Sudamérica y África, existe una región donde el campo magnético de la Tierra es 3 veces más débil que en los polos. Los científicos la llaman la anomalía del Atlántico Sur, AAS. Los satélites que atraviesan esta zona suelen enfrentar problemas electrónicos. Nadie sabe por qué apareció esta región de campo débil y predecir sus movimientos futuros es bastante complicado. Una teoría es que un enorme remolino giratorio en el núcleo externo de metal líquido de la Tierra podría ser el responsable empujando el campo magnético lejos del Atlántico Sur. Otra idea es que el campo magnético de esta región está apuntando en la dirección incorrecta, como si fuera un mini cambio de polo.